la construcción de memoria. No solamente estos espacios, sino también cómo están en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Cómo está presente en lo más mundano, que es como vestirnos, remendar alguna ropa que tengamos por ahí, cómo nos acompaña el textil, lo textil constantemente. Entonces nos pareció interesante como dejar estas dos preguntas abiertas también porque, digamos, desde el ejercicio y los haceres que ha tenido Artesanal, digamos que hemos construido una forma de red feminista textil, ¿sí? En donde estos dos, digamos, ámbitos como que se juntan en uno solo y empiezan a desplegarse de diferentes maneras. Entonces, también es una pregunta como por cómo se construyen, digamos, las redes, ¿no? Como que a veces tenemos muy presente en nuestro lenguaje, en nuestra vida cotidiana, hablar sobre metáforas textiles, y una de ellas es la red, ¿no? Como que hablamos de redes todo el tiempo, redes sociales, y digamos, esta pregunta por lo textil nos puede ayudar también a acercarnos o tener una aproximación de la red de una manera más, desde una comprensión material. ¿Qué significa la red? ¿Qué implica la red? ¿Qué implica? Cómo la vemos y cómo nos aproximamos a ella, ¿no? Como implica unos nuditos, unos hilitos que conectan unos nuditos, y esos hilitos sostienen y se van, digamos, expandiendo, pero también puede romperse, y dependiendo si hay rupturas o remiendos, se sostiene o no esa red. Entonces esta metáfora, como pensándola desde un lugar muy material, específicamente desde el lugar de las materialidades textiles, nos permite también comprender un poco en qué consisten también las redes feministas. Entonces, digamos que es un ir y venir entre estas dos preguntas, entre el hacer textil, las redes feministas, y cómo, digamos, desde los ejercicios de artesanal tecnológica hemos logrado construir redes feministas textiles, ¿sí? En donde estas dos preguntas no solamente no están separadas, sino que en realidad están muy, muy conjugadas, están muy, muy cercanas, y pues queríamos de pronto como empezar por esto que ha sido como tan fundamental en el semillero, y también en nuestros ejercicios personales, pues de cada una de las que hacemos parte del semillero. También tiene mucha relación, y lo hablábamos ahorita con Aleja antes de iniciar antes de que ustedes empezaran a entrar, y es que esta idea de la red feminista, del hacer textil, está muy presente en nuestras tesis, y específicamente en los fragmentos que escogimos para la lectura de hoy. De hecho, mi fragmento se llama Redes Textiles Feministas, y el fragmento de Aleja, no me recuerdo ahorita cómo se llama, pero tiene mucho que ver con esta relación de cómo lo textil posibilita construir redes, y no solamente lo posibilita, sino como, digamos, como, o más bien no lo posibilita per se, sino que lo posibilita precisamente porque está lo textil presente. Y digamos que preguntándonos precisamente por qué implica eso textil y por qué lo textil tiene esa potencialidad de construir redes, es que pues escogimos como estos fragmentos. Entonces, pues nada, yo creo que voy a cerrar ahí para, digamos, abrir campo para que hagamos la lectura en colectivo, y pues nada, muy emocionada también por sus comentarios y porque estén acá. Muchas gracias por la participación y la disposición. Listo, pues mil gracias Ingrid, Alejandra y Jessica por estar aquí, por esa presentación, esa introducción. La idea ahora es que vamos a comenzar a hacer la lectura. Entonces, básicamente la metodología consiste en que vamos a proyectar la pantalla. Yo voy a proyectar la pantalla pues con las dos lecturas. Vamos a leer primero la lectura de Jessica y luego la escritura, perdón, el texto de Alejandra. Y la idea es que todas las personas que estén acá pues se animen un poco como a leer con nosotras. Entonces pueden comenzar como a levantar la manito las personas que quieran comenzar a leer, y nos vamos rotando la lectura. Pues la idea es que se haga como el círculo y que la palabra circule entre todas las personas que estamos aquí. No hay como presiones de qué tanto debemos leer o sí, como nada en relación con esto, sino leemos lo que queramos leer ahí en el momento, y ya cuando sintamos que está bien, pues cerramos nuestro micrófono y continúa la otra persona. Entonces, bueno, pues Alejandra va a estar como pendiente de las manitos que se levanten, y pues las dos junto con Jessica también van a estar como pendientes de realizar la lectura igual que yo. Entonces, bueno, pues ya, eso es todo. Voy a presentar la pantalla.
Me dicen si ya la están viendo, por favor. Sí. Listo, súper. Entonces, bueno, ya pueden como comenzar a levantar sus manitos No, y no estamos viendo, ahora sí, ahora perdón. sí, ahí listo, listo. Voy a cerrar mi micrófono para no interrumpir en caso de cualquier cosa y bueno, podemos comenzar la lectura. Jess, no sé si empiezas tú la primera partecita y luego pues que se vayan sumando. Listo, de una. Redes textiles feministas. Cuatro miradas al legado intelectual de John Scott fue el evento inicial del coloquio inaugural de los posgrados de la Escuela de Estudios de Género en el año 2017. Un homenaje a este historiador estadounidense y su trabajo intelectual. Cuatro miradas de cuatro intelectuales interpeladas por los aportes de esta autora a los estudios feministas y de género. Marta Zambrano, Chloe Ruther Gersen, Ricardo Sánchez y Gisela Kramer compartieron sus reflexiones situadas sobre la importancia de las herramientas teóricas que han encontrado en la obra de John Scott para sus trabajos investigativos y de docencia. Cuatro miradas que durante 2 horas hablaron desde sus distintos lugares de enunciación y diferentes orígenes disciplinares, recordándonos lo que esta autora nos propuso desde mediados de los 80, comprender el género como una pregunta contextual y en movimiento. La conmoción de estar en este evento se afianzó, perdón, es que se me mueve la pantalla y me pierdo. La emoción de estar en este evento se afianzó con la inspiradora intervención de Mara Viveros Vigoya, quien nos invitó a hacer parte de un ejercicio de genealogía feminista, afiliándonos política y académicamente a los feminismos, que reconocen y resaltan a las pensadoras y luchadoras feministas como fuentes de autoridad, además de procurar un legado teórico político para las y les que vienen. Dale, Luna, sigue. Listo. Bueno, primero, hola a todas. Todas estas reflexiones teórico-políticas cobraron sentido material para mí hacia la parte final del evento. Desde Sonsón, Antioquia, vino un telón bordado por muchas y diversas manos para acompañar las reflexiones de estas 4 perspectivas en el homenaje a John. Un telón bordado por las tejedoras de la memoria de Sonsón, mujeres campesinas diversas con conocimientos y cuidados que se manifiestan en cada puntada bordada. Los conocimientos y cuidados de Blanca S., Alicia, María Ruth, Blanca B., Rubí, Virgelina, Gloria, Isabel y Luz Dari confluyeron en esta pieza para documentar parte de la historia del costurero, una historia dinámica y no lineal, en la que confluyen las biografías de cada tejedora. El cuidado y el conocimiento textil se encuentran en ese telón. Hacer con cuidado lo textil implica unos conocimientos adquiridos en la práctica del oficio, conocimientos que pueden ser aprendidos con otras o en solitario, pero que siempre implican tomar una aguja, un hilo, una tela. Implica que lo textil pase por el cuerpo. Tania. Anclado al contexto sonsoneño y a las experiencias vitales de las tejedoras, el telón narra con un hilo verde que nos lleva por diferentes momentos que las tejedoras vivenciaron, que se van transformando puntada a puntada. De nuevo, como en otras piezas textiles del costurero, las bastas son el camino tomado para transitar de la casa a la plaza, nombre que ellas le dieron a esta pieza. Un camino que comienza con corazones destruidos por la guerra, pero que al recordar, se llenan de valor. ¿Puedes bajar, por favor, Marina? El hilo rodea esta frase con una caligrafía cuidadosamente bordada que combina la técnica del punto de cruz y la puntada de revés. Cuidadosamente bordada, pues las letras de esta frase documentan todas y cada una de las veces que las agujas atravesaron la tela para construir este texto textil, lo cual es claro ante una mirada sensible a la escritura textil.
¿Cuántas veces habrán ido y venido las agujas para entretejer el hilo de la tela y escribir esta frase? ¿Cuánto tiempo les habrá tomado bordar con cuidado? Entonces, al recordar, llena de valor, esos recuerdos se materializan en memorias construidas desde lo textil, como vemos en el bordado de dos mujeres tejedoras con sus manos juntitas, entrelazadas por el hilo, por el quehacer textil que les permite juntar sus historias de manera íntima y cuidadosa. No es gratuito que esta materialización bordada del quehacer textil esté cerca a la palabra memoria, pues el quehacer textil no es una excusa de las tejedoras sonsoneñas para encontrarse, es el centro de sus reflexiones y acciones, es su forma de hacer memoria. El hilo continúa su camino, se trifurca para rodear con dos brazos hasta el borde de la tela una de las reivindicaciones de las personas victimizadas, el derecho a las garantías de no repetición, acompañado por una escena bordada de una persona asesinada en la calle, un bordado de lo que no se debe repetir. Del tercer brazo se despliegan unas puntadas más, llegando a un calvario, uno de los tantos que visitaron las tejedoras en el marco de las acciones de memoria de la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón. Al lado, el bordado de una de las tejedoras que sostiene una pancarta, también bordada. Ni el arma más potente matará tantos recuerdos. Puntadas que documentan la principal apuesta de las tejedoras sonsoneñas. Una apuesta por la memoria, la resistencia al olvido con la convicción clara de que por más que persista la guerra, el insistir en la memoria, en una memoria colectiva que articula memorias personales y familiares, es insistir en la vida, una apuesta política desde un etos del cuidado, en lo textil, para el sostenimiento de la existencia misma. Joana. Hola, Joana. Dale. Hola, aquí el hilo verde es cambiado por dos hilos, uno amarillo en puntada sencilla y uno naranja que lo entrelaza. Estos salen de la pancarta, dirigiéndose hacia una antorcha encendida y pasando por la palabra justicia bordada. Este fuego tiene un rostro, para este caso, un rostro de mujer, pues son las tejedoras sonsoneñas quienes lo avivan. El hilo llega hasta los labios del rostro, donde de nuevo se bifurca y pasa por otras dos palabras, dignidad y verdad. Este mismo hilo continúa con la misma puntada hacia otra de las acciones realizadas por la Asociación de Víctimas de Sonsón. Llega específicamente a una de las velas sostenidas por una de las tejedoras en las Jornadas de la Luz. Los rostros de tristeza bordados en esta parte del telón conviven con los colores vivos y la manera cuidadosa de bordarlos. La antorcha encendida está sobre unas plantas florecidas, que a su vez están sobre la frase "no me olvides". Esta cercanía, de nuevo, no es casual. Las plantas, la tierra, el territorio como la base sobre la cual actuar. Se trata de mujeres campesinas con visiones del mundo desde lo rural y raíces culturales en una cultura campesina antioqueña que no olvidan sus orígenes. De estas plantas se despliegan varios hilos, de nuevo verdes, como raíces que tienen su fuente en una mano, pero no cualquier mano, una mano de mujer. Manos de mujeres sonsoneñas que hablan, que gritan no más, nunca más, ni una más. Manos de mujeres campesinas que son paradójicamente rosa y al tiempo fuertes, disputando las representaciones tradicionales sobre el género femenino, donde lo rosa implica debilidad. No, acá las manos de mujeres campesinas reivindican lo femenino como origen de la fuerza para actuar políticamente. Por esto, del pulgar nacen nuevos retoños, nuevas ramas que se proyectan al futuro con relación al presente, donde otro Sonsón es posible.
Ana María. Hola, buenas noches. Como la escritura textil permite diferentes lecturas, estallando la linealidad de la escritura tradicional, también podemos leer este texto textil desde otro punto. Manos fuertes y cuidadosas de mujeres campesinas sonzoneñas están en el centro y en la base de esta narrativa y de la memoria textil. Manos de mujeres que toman hilos, agujas y telas para plasmar sus relaciones con la tierra. En un contexto rural atravesado por la guerra, perdón, de donde surge el fuego para exigir dignidad, verdad y justicia, exigencias que se unen en una sola historia por la confluencia de nuestras historias, bordadas con sutileza y delicadeza y de nuevo con una rosa, claro casi imperceptible a la vista rápida que implica acercarse y detallar. Así, estas mujeres van al pasado para traer sus recuerdos y resignificar su presente, sin negar lo que pasó, sin ocultar los corazones rotos y la profunda tristeza, al contrario, evidenciando cómo, a pesar de los hechos victimizantes, comenzaron un proceso de sanación junto a lo textil. Julie. Esta pieza textil nos cuenta la convivencia de diferentes temporalidades de la historia del costurero, tejedoras por la memoria de Sonsón desde diferentes lecturas textiles. Una temporalidad tradicional del pasado al presente que muestra el proceso paso a paso, puntada a puntada. Otra temporalidad que da continuidad al proceso proyectando lo logrado desde el presente al futuro, proyectando utopías de un Sonsón distinto. Y una temporalidad del presente al pasado que da una lectura diferente al pasado, una lectura que se mueve entre lo paradójico de reivindicar los orígenes culturales de lo rural y evidenciar las distopías de la guerra en el mismo contexto. Jen. Así en este telón conviven las distopías de la guerra con las utopías de un mundo diferente, con las acciones concretas en el presente por la memoria que conectan estas temporalidades, sin jerarquizarlas. Pasado, presente y futuro, conectados en una misma narrativa de la memoria textil. Unas tejedoras campesinas narran textilmente el pasado desde el presente para proyectar un futuro distinto. Lady. Tania Pérez Bustos se acercó al escenario para hacer entrega de este telón a Joan Scott, lo cual me emocionó y conmovió al mismo tiempo. El telón fue acompañado por una carta de las tejedoras sonzoneñas, en la que describen el proceso en que lo textil y la memoria se entrelazaron para posibilitar sus luchas y procesos. Este obsequio no fue uno simple. Además del tiempo, cuidados y conocimientos invertidos en su creación, se trata de una pieza textil que evidencia la materialidad de una red de tejedoras colombianas que coordinaron esfuerzos para lograr que dicho regalo llegara a manos de esta académica. Isabel, tejedoras sonzoneñas y Tania, tejedoras sonzoneñas, Tania e Isabel. 3 nudos, 3 territorios diferentes, muchos cuerpos, muchas manos, muchas agujas, muchos hilos, un telón, un quehacer, el textil. Esta metáfora textil de la red también es simbólica, en tanto que varios hilos textiles y textuales en manos de mujeres campesinas, académicas, intelectuales, tejedoras se entrelazan y hacen nudos para formar redes de solidaridades transnacionales. Redes que articulan la academia y nuestras realidades sociales con grandes esfuerzos. Redes que posibilitan diálogos entre una académica reconocida y el hacer textil de las tejedoras por la memoria de Sonsón. Redes que deslocalizan las reflexiones sobre el género desde lo exclusivamente textual para comprenderlo desde otros textos, unos materiales, desde un texto textil. Marilyn. Hola, buenas noches. Bueno, la entrega del obsequio de las tejedoras por la memoria de Sonsón a Johan, facilitado por Tania, movió en mí más que la emoción de participar como espectadora de este homenaje. No solo motivó la constante pregunta por el género, en mi caso, con relación a lo textil y la construcción de memorias en Colombia, también sembró el deseo de trabajar con las tejedoras sonzoneñas.
Deseo de comprender la potencia política de la forma de construir memorias en lo textil con estas tejedoras. Deseo de aprender con ellas sobre lo textil y las memorias. Deseo de bordar, coser y tejer. Deseo de conocer a estas mujeres que insisten en la vida con hilos y agujas, que, como dijo Tania aquel día, mujeres que, sin conocer las definiciones sobre el género, tienen mucho que enseñarnos sobre esta categoría. Deseo sembrado por la insistencia de asegurarle un lugar al deseo en los trabajos académicos que Mara vio y resaltó de Joan. Deseo que se expresa en esas páginas de reflexiones emotivas sobre el género, las memorias y lo textil. Listo, entonces vamos con el segundo fragmento que vamos a leer del texto de Alejandra y ya después de terminar estos dos fragmentos, pues hacemos como el espacio de reflexión. ¿Empiezo yo? Voy a empezar. El patrón de corte de la genealogía textil feminista, mi abuela. La historia de mi abuela, Cecilia, en los oficios textiles empezó cuando era muy pequeña. Su madre Lorenza no era muy responsable con su crianza, así que su abuela Rosario, es decir, mi tatarabuela, decidió adoptarla y educarla. Además de enseñarle sobre valores, a leer y escribir, la abuela Rosario educó a mi abuela en los oficios textiles. Mientras vivieron juntas, Cecilia aprendió a bordar y a tejer en crochet y en 2 agujas como actividades que hacían parte de las tareas de cuidado en el hogar. Al respecto, Favaro 2010 señala que los oficios textiles como el tejido y el bordado eran enseñados a muy temprana edad con el fin de disciplinar los cuerpos de las mujeres al espacio doméstico de una forma muy natural. Para reforzar esto, mi abuela Cecilia fue inscrita por mi bisabuelo Inocencio en la escuela de costura de Singer y le regaló una máquina de pedal de esa marca. Allí aprendió a coser en la máquina y reforzó esa feminidad que giraba en torno a las tareas de cuidado y que le había empezado a inculcar su abuela. Dale, Judy. Pese a que dedicaba gran parte de su tiempo a las costuras y los tejidos, a sus 20 años, Cecilia trabajaba en una fábrica de pasta. Allí cumplía funciones como operaria. Como tenía planes de estudiar una carrera profesional, se esforzaba mucho trabajando. Cuando conoció a mi abuelo y se casaron, mi abuela dejó de pensar en todo aquello que planeaba para su vida y tuvo que centrar toda su atención e interés en mantener su hogar. Así que el trabajo doméstico y las tareas de cuidado fueron su prioridad. Los oficios textiles siguieron acompañándola, pues tener conocimiento y habilidades para realizar este tipo de trabajos era considerado como cualidades que destacan la pulcritud, la delicadeza y la obediencia según el orden social establecido. Eran indicativos de que sería una buena madre y una buena esposa, pues por medio de estos oficios podía embellecer su casa, vestir a sus hijos, dándoles abrigo y trayendo estas labores al hogar como una forma de transmitir la feminidad que, como mencioné anteriormente, se ha asociado tradicionalmente a los haceres textiles. Desde el oficio textil también contribuyó con la economía del hogar. Mi abuelo compraba rollos de tela y se los llevaba a mi abuela para que hiciera la ropa de todos sus hijos, pantalones, camisas, alternando con las labores domésticas. Ella no recibía ningún dinero por esto, pero gracias a su trabajo no era necesario comprar ropa para la familia. Era algo que se esperaba de ella, por lo que se invisibilizaba el valor monetario del trabajo textil y se aumentaba el valor moral de estos oficios que, al tiempo, se iban construyendo como trabajos de cuidado, pues con ellos se procuraba el abrigo, contribuyendo el bienestar de sus hijas y esposo. Mayela. Hola. Debido a que el trabajo textil hecho por mi abuela no era remunerado, esta labor se veía invisibilizada dentro de las otras labores de cuidados hechas por mi abuela, incluyendo los trabajos de confección y costuras para sus hijas y para mi abuelo. Llevaron al desconocimiento de sus habilidades y del dominio que mi abuela tenía en el campo del hacer textil. Sin embargo, este fue el conocimiento y trabajo al que acudió Cecilia en el momento en que,
por las infidelidades y negligencias de mi abuelo, el dinero comenzó a hacer falta en la casa y, por tanto, la comida y la ropa para sus 9 hijos. Esto la llevó a que empezara a realizar trabajos textiles pequeños para otras personas, poner botones, coger dobladillos y remendar y surcir prendas, entre otros. Este tipo de arreglos impulsaron su trabajo, pues no todas las mujeres sabían cómo hacer este tipo de labores. Así, el hacer textil, considerado históricamente como una labor que se restringía al espacio doméstico, conectó al espacio privado con el público, en el caso de mi abuela, y de otras mujeres costureras y remendadoras, como ella, que trabajaban para otras y otros fuera del hogar, pero realizaban los encargos desde sus casas. Aguadora. El hacer textil no era una actividad comercial porque era una tarea realizada en el espacio doméstico, es decir, en la casa de mi abuela y mis tías. No obstante, sus conocimientos y habilidades para estos oficios, a pesar de estar asociados al trabajo de cuidado, empezaron a calificar como competencias valiosas en el contexto laboral. Era gracias a su trabajo que lograban comer y vestirse durante el tiempo de ausencia de mi abuelo. Asimismo, mantener a la familia sin depender de su esposo, apelando a sus habilidades manuales para la confección y las costuras, llevó a que ella se sintiera como una mujer menos dependiente, por lo cual se empezó a situar como una mujer empoderada y empezó a valorar sus conocimientos y, por tanto, también su trabajo. De nuevo, mi abuela tenía aspiraciones propias y mi abuela ponía más empeño en su trabajo, así que con todo esto su iniciativa textil empezó a crecer. Laura Cardona. Debido al aumento de trabajos y para poder dar cumplimiento a los pedidos que llegaban, Cecilia tuvo que mejorar sus herramientas de trabajo. La máquina Singer de pedal ya no era suficiente. Para ese tiempo mi abuelo había regresado a la casa, así que para agilizar las labores de costura, hizo la educación de la máquina de mi abuela para que fuera más rápida, instalando un motor en el artefacto textil. Pero esto no fue suficiente. El volumen de pedidos aumentaba y mi abuela Cecilia se vio en la necesidad de conseguir una máquina eléctrica. Así que con el dinero producto de los trabajos que hacía en la máquina Singer y algún dinero que lograba ahorrar de los aportes que mi abuelo hacía a la casa y que ella administraba, logró reunir la suma suficiente para el pago de la cuota inicial de una máquina semi-industrial PFAF color blanco. Como menciona Claire Hunter en su libro Thread of Life, A History of the World Through the Eye of a Needle, la máquina de coser estaba destinada a ser la salvadora de las mujeres costureras. Máquinas de coser como la máquina PFA facilitaban la unión de piezas de tela con continuidad y exactitud, consiguiendo una costura más perfecta y logrando una producción de mayor cantidad de prendas en menor tiempo, por lo que serían más rentables a la hora de comercializarlas. Ingrid. Esto permitió que mi abuela tuviera la capacidad de asumir trabajos más grandes. El primero de ellos fue la hechura de vestidos holandeses para niñas para la tienda de ropa infantil en el barrio Kennedy, que era el mismo lugar en el que ella vivía. Estos vestidos estaban de moda a finales de los años 60. Consistían en una falda negra, un chaleco negro, blusa blanca y un delantal que llevaba los ramilletes de flores bordadas. Así, entrar en estas dinámicas productivas le permitió a Cecilia darse cuenta de que era capaz de seguir adelante independientemente de que mi abuelo estuviera en casa o no. Es así que empezó a tener de nuevo sus propias aspiraciones. La costura amplió sus oportunidades económicas y, por tanto, su libertad financiera, reivindicando sus conocimientos en oficios textiles como un trabajo formal e independiente. Cecilia logró contribuir al hogar más allá de las labores de cuidado, además de aportar económicamente desde la costura. Resultó ser la responsable de la economía familiar, pues tenía el control incluso del dinero que mi abuelo daba en la casa. El trabajo textil mejoró su situación, disminuyó la dependencia económica y mejoró su bienestar. Ana Milena. Empezó a organizar cosas en casa,
dirigiendo y ordenando sus jornadas de trabajo. También se la veía más empoderada. Por ejemplo, reconocer el alcance de sus conocimientos y capacidades la hacía saberse con capacidad de crear. Con la costura, las cosas empezaron a ser diferentes para ella. Elizabeth. Corte y costura de las piezas de una genealogía de textil. Mi mamá y mis tías. Con el aumento de trabajo empezaron a llegar los cambios en las dinámicas de la casa. Mi abuela debía arreglárselas para armonizar el trabajo de cuidado con los oficios textiles. Pues al transformar... Ay, me perdí. Al trabajar en casa, ambas labores se hacían casi que simultáneo. Para que la abuela lograra sortear los nuevos ritmos y afrontar los nuevos retos en su hogar, sus hijas fueron muy importantes. Su hija mayor, Elena, seguida por Pilar, quien a su vez precedió a Ruth, y la menor de ellas, Fabiola, todas participaron en los trabajos que le llegaban a mi abuela, sobre todo Pilar, Ruth y Fabiola. Mi tía Elena se ocupaba principalmente de las labores domésticas y del trabajo de cuidado, al ser mayor de las 9 hermanas. Debía estar al frente de estas actividades. Esto facilitó el acceso de sus hermanos menores a aprender más cosas y a prepararse mejor para el caso de mis demás tías y mi mamá. Ello le supuso la posibilidad de adentrarse en el mundo de la confección, el tejido y el bordado. Jessie. Esta situación generó una brecha entre hermanas, pues no a todas les correspondía hacer trabajos de cuidado, razón por la cual Elena no compartía mucho con mis demás tías. Mariana, no sé si puedes aumentar un poquito el... Gracias. Razón por la cual Elena no compartía mucho con mis demás tías, tampoco con mi abuela. Mi nieta ni tenía mucho tiempo para ella misma. El hecho de que Elena fuera mujer y, además, la hermana mayor naturalizaba en ella la disposición para satisfacer a otros y, a la par, responder a las necesidades de un orden establecido. En palabras de Lagarde, mi tía fue sometida al proceso social de la aculturación como cuerpo ocupado, aplicado a los otros y negado a sí misma. Esta misma naturalización del cuerpo de la tía Elena hacía que las labores que realizaba en casa y con la familia no fueran reconocidas como trabajo. De acuerdo con Isabel Larguía, esto fue a lo que se le llamó trabajo invisible. Que Elena asumiera las labores de cuidado para apoyar a su madre hizo que su cotidianidad se convirtiera en el espacio y el tiempo de la maternidad, aunque no fuera madre, de forma directa. Al respecto, Fabiola señala: nosotras no estábamos muy cerca de Elena. Ella no tenía tiempo para compartir con nosotros, ni con mi mamá, porque todo el tiempo estaba lavando la loza, pendiente del almuerzo, pendiente de las cosas de la casa. Creo que hubo un momento en el que la veíamos como nuestra mamá y ella a nosotros como sus hijos. Voy a seguir yo, porque nadie ha levantado la mano. Como lo señala mi madre, al asumir las funciones que Cecilia desempeñaba en la casa, incluyendo tener que cuidar de los otros hijos de mi abuela, Elena desarrolló un vínculo maternal entre ella y sus hermanas. Esto es lo que Marcela Lagarde llamaría madre doméstica, pues mi tía cumplía las funciones de la madre titular. A este tipo de madres se les reconocen como naturales hechos maternales hacia los otros por ser mujeres, pero nunca son reconocidas como madres. Elena también fue una niña madre, pues empezó las labores de cuidado a muy temprana edad. Se trata de mujeres que son madres en la infancia y son madres porque cumplen funciones y se relacionan de manera maternal con otros niños menores que ellas, las cuales están a su cargo en mayor o menor medida. Se vuelven madres, las madres niñas, por un principio de matrilinealidad. Por vía materna adquieren los hijos, se convierten en madres por herencia porque sus propias madres les heredan la vida de sus hijos.
Lo hacen parcialmente, no les heredan el conocimiento ni el estatus social. Tania. La materialidad heredada que asumió, la maternidad heredada que asumió mi tía Elena se vio determinada por dos factores. El primero de ellos es el potencial como colaboradoras de la madre que guardan las hijas por ser las mujeres más cercanas y que se encuentran cotidianamente en el hogar. El segundo factor era su estatus social. Es más común que este tipo de dinámicas familiares se den en familias de trabajadores pobres como era la familia Rincón. Para mi tía Elena, acoger la maternidad producto de la matrilinealidad fue una experiencia pedagógica y laboral, en la que aprendió el trabajo de la maternidad y las labores de cuidado, avanzando en la constitución de su feminidad esperada. Por ser las hermanas menores Fabiola, Ruth y Pilar, tuvieron la oportunidad de explorar ese potencial colaborador para con su madre en las labores de costura. De acuerdo con Sánchez Díaz, las hijas comenzaban a contribuir con las economías del hogar desde edades muy tempranas, alrededor de los 9 y 10 años. En el caso de mi familia y mis tías Ruth y Pilar, ayudaban a coser a mi abuela por ser una labor que se realizaba en el cuarto de costuras que quedaba en su misma vivienda. Sobre estos acercamientos textiles, mi mamá y mis tías coinciden en señalar que ellos fueron el inicio de nuevas formas de relacionarse entre ellas. Al tiempo que señalaban esto, afirmaban que el ambiente de la casa se transformaba porque mi abuela era muy autoritario y severo. Esto generaba un ambiente temeroso que limitaba la cercanía entre hermanas. Ruth comenta. María José. Bueno, empezar a ayudar a mi mamá con sus trabajos de costura fue una oportunidad para verle otra cara a ella y otra cara a nosotras. Cuando hablábamos mientras bordábamos los vestiditos, lo hacíamos con menos miedo y como con más confianza, con más cariño. Mi mamá nunca fue brava con nosotros, pero sí era distante, casi ni hablábamos. Mi papá sí nos regañaba y nos castigaba, nos daba miedo cuando llegaba a la casa, allá se hacía lo que él dijera. Al respecto, Linda McDowell señala que los espacios están configurados por relaciones de poder que se rigen desde un orden patriarcal. Sin embargo, esta autora afirma que estos no son estáticos, sino que están en constante construcción y transformación, pues se superponen, se entrecruzan y sus límites son variados y móviles. En este sentido, el cuarto de costura se convirtió para las mujeres de mi familia en un punto de encuentro en el que, a través del hacer textil, emergieron formas de comunicación entre ellas que se fundamentaban en el encuentro y la disposición de los cuerpos y los materiales textiles, las cuales excedían las dinámicas y formas en las que mi abuelo se relacionaba con mi abuela y sus hijas. Ana María. Así, si bien el aprender textil en mi familia se dio por la necesidad de ayudarle a mi abuela, este también fue un espacio en el que a través de la enseñanza de técnicas básicas de costura y bordado, la palabra tomó un lugar y por tanto una importancia distinta a la que tenía diariamente en otros espacios de la casa. Mire a ver cómo le enseño, aprenda, ponga cuidado. Eran las palabras que más escuchaban en los primeros días de compartir en el cuarto de costuras, expresiones que iban de la mano con instrucciones verbales acompañadas de movimientos de las manos con las agujas y las telas, mostrando cómo se hacía cada costura o cada bordado. La intimidad que germina a partir del contacto con los materiales generó una entrada para el acercamiento entre ellas, en el aprender los movimientos, en el compartir las agujas, hilos y telas, en el sentir las miradas fijas en la labor. Estos espacios de aprendizaje dieron lugar a un espacio en sus rutinas en los que las pedagogías de la atención y las relaciones a las dinámicas de amistad y solidaridad que se tejen entre mujeres generaron escenarios sanadores. Luna. Uno de los primeros aprendizajes fue cómo bordar el centro de las flores que iban en los delantales de los vestiditos holandeses que hacían parte del primer pedido grande que mi abuela había asumido. Luego, si el centro estaba bien, continuaban con los pétalos. Si pasaban esta prueba, continuaban con los tallos y luego las hojitas. Si lo hacían mal o se les enredaba el hilo, tenían que desbaratar y volver a empezar. Procuraban evitar equivocaciones con el fin de ahorrar al máximo el hilo que usaban. Dice mi mamá, ahorrábamos el hilo matizado porque era costosísimo,
Cuidábamos hasta la última hebra. No nos podíamos dar el lujo de gastarlo en medio de la escasez en la que estábamos. ¿Puedo continuar? Sí, dale, claro. Listo. De esta manera resultaba clave el cuidado que tenían al hacer uso de los hilos sobre las telas y asimismo de la técnica de bordado que utilizaban para hacer las flores. Así que era una tarea que implicaba precisión, delicadeza y mucha concentración. Además, teniendo en cuenta que eran pocas personas trabajando para cumplir pedidos grandes, era importante saber aprovechar el tiempo y no cometer errores al bordar, ser obediente y seguir las instrucciones como les indicaba mi abuela para evitar equivocaciones. Así, el aprendizaje textil, como señalan Pérez Bustos y Márquez, implica un proceso de conocimiento y amaestramiento de la técnica y las materialidades textiles, pero también significó una formación subjetiva, pues, simultáneo al proceso material, también fue posible disciplinar el cuerpo y controlar la mente. Lady. El aprendizaje textil, entonces, de acuerdo con Basaglia, contribuyó a la construcción del modelo ideal de lo femenino para las hijas de mi abuela. Dedicación, delicadeza, sacrificio, obediencia fueron la base para la enseñanza de las costuras y el bordado, pero también para formarse como mujeres. Lo que Pérez Bustos y Chocontá llaman hacerse mujer desde la costura. Es decir, al tiempo que se repetían las instrucciones para bordar y coser, optimizando el tiempo y aprovechando los materiales, aprendían y hacían parte de su subjetividad los valores y las cualidades femeninas asociadas al hacer textil, reproduciendo un deber ser de lo femenino. Esto, pues, los procesos de aprendizaje textil estaban imbuidos en los órdenes de género. Liliana. La feminización de los cuerpos de las hijas de Cecilia emergió así de la interacción con los materiales textiles y al tiempo de la forma en que habitaban los espacios domésticos a través de estos. La repetición de los movimientos y los gestos textiles moldearon los cuerpos de Fabiola, Ruth y Pilar, llevándolas a ocupar un espacio específico dentro de la organización familiar. Al respecto, Leduc 2005, afirma que los cuerpos de las personas se encuentran inmersos en las relaciones de poder. Eso implica que los cuerpos feminizados asuman los costes tanto materiales como simbólicos del privilegio masculino de la autodefinición. Han sido física y simbólicamente desposeídos de un lugar desde donde hablar. Montserrat. Sí, gracias. Esto ubica a mis tías y a mi mamá en un orden patriarcal que les atribuyó características y funciones específicas que fueron transmitidas por mi abuela. El hacer textil le permitió a mi abuela contribuir en la formación de mujeres, las actividades, las formas de comportarse, las necesidades, etc., que fueron transmitidas a sus hijas en el cuarto de costuras. Fueron las bases para este proceso de aculturación. Pero también fue la forma de demostrar a sus hijas su propia concepción del mundo. Así, mi abuela no solo enseñó a sus hijas a pensar y a sentir, sino que también les mostró, en palabras de Marcela L., cómo pensar y cómo sentir. Ahora bien, y en diálogo con Lombardi, las madres no solo transmiten esos mandatos patriarcales instituidos, sino que también transfieren el deseo de objetar este orden, legando la posibilidad de desear y vivir libremente. Sigo otro poquito. Los procesos intersubjetivos que surgieron entre Cecilia y sus hijas sucedieron en el espacio que compartían en el cuarto de costuras. En los tiempos de hacer textil colectivo emergió una comunicación en la que era posible percibir manifestaciones de cariño y afecto que no se daban en otros espacios de su cotidianidad. El reconocimiento al buen trabajo en el bordado
de los ramos de flores venía acompañado de una carga de afecto y confianza de parte de mi abuela hacia mis tías y mi mamá. A pesar de que mi abuela no era muy amorosa, en los momentos en que trabajaban juntas, reconocía el buen trabajo que sus hijas hacían y que le podían ver tranquila y calmada. Muy bien, mija. Y si ve que sí puede, recuerda a mi mamá. Mayela. Entre más se fortalecían los vínculos entre ellas, mejor era la comunicación. Estos espacios permitieron expresar lo que nunca se decía en la cotidianidad y posibilitó la escucha entre mujeres, encontrándose entre ellas más allá del vínculo filial que les unía. Trabajar en colectivo posibilitó el establecimiento de vínculos de compañerismo y confianza, creando entre ellas un mundo propio, una dimensión que permitió la constitución de una feminidad colectiva que se configuró desde redes de cuidado y afectos, y, al tiempo, la configuración de una feminidad subjetiva con la que se preparaban para enfrentar el mundo real. Devenir mujeres desde las relacionalidades que acontecían mientras bordaban en el cuarto de costuras. La interacción entre los cuerpos de Cecilia y sus hijas, y la interacción entre estos cuerpos humanos con las materialidades textiles, las hizo saberse constructoras de mundo, de su mundo propio. ¿Quieren que siga? ¿Sigo? Sí, si quieres, dale. Claro. Sí. Para Fabiola, mi mamá, los lazos que se bordaron con la abuela por medio de los hilos nunca se rompieron. Siguen unidas aún después de su fallecimiento. El olor del costurero de madera construido por mi abuelo trae de presente de recuerdo de Cecilia. Recuerda con cariño a mi abuela mientras cosía, pero también con dolor, pues, abrecita, él, mi abuelo, hizo sufrir mucho a mi mamá. Ella lloraba mucho mientras cosía. Cosía tanto tiempo que a veces sus manos se ampollaban. Sus manitos se lastimaban de tanto cortar tela y coser, cierra cita. En el hacer textil, mi abuela dejaba sus pensamientos y sentimientos en cada pieza elaborada. Allí plasmaba su frustración y tristeza por las formas de violencia de la que era sujeta por parte de mi abuelo. Así que esta práctica y los aprendizajes adquiridos en el cuarto de costuras no solo fueron técnicos, también tuvieron un propósito emocional que se conserva en la mente de mis tías y mi mamá. Ana Milena. Otro de los recuerdos que mi mamá tiene sobre estos tiempos de trabajo y cercanías afectivas tiene que ver con la relación que tenía con mis tías, especialmente con mi tía Ruth, señalando que lo textil también la unía a sus hermanas. Las tardes siempre eran para bordar, nos gustaba mucho terminar un vestidito. Nunca lo vimos como un trabajo, sino como un espacio en donde como que nos compenetrábamos más. Yo construí una relación muy cercana, muy especial con mi hermana Ruth, gracias a estos espacios unidas en adolescencia y aún más en la adultez. Laura. Referente a esto, Pérez Bustos y Chocontá señalan que el hacer textil en colectivo permite la comprensión de lenguajes textiles y vivenciales mediante los cuales es posible conectarse, cuidarse y acompañarse. El lenguaje textil, entonces, facilita la comunicación, sugiriendo un fuerte componente afectivo entre mujeres. Esto posibilitó la comprensión de la situación de mi abuela sin tener que pronunciar palabra. Mientras ella lloraba y sentía rabia sin hacer explícito lo que le sucedía, sus hijas se conectaban con su sentir y en silencio la acompañaban. Asimismo, el acercamiento entre hermanas se dio sin proponérselo. Compartir sentires mientras hacían costuras o bordados favoreció la consolidación de una relación afectiva cercana que hasta el día de hoy se mantiene. Voy a seguir yo. Así como el hacer textil se configuró como un tipo de lenguaje por medio del cual se transmite conocimiento, expresa afectos y acompaña, también nos cuenta sobre las subjetividades. Mi mamá recuerda mucho la postura de mi abuela cuando se sentaba a coser y bordar, y la asocia a la postura que ella tenía frente a la vida. Cuando estaban aprendiendo a bordar, se sentaban frente a ella, observaban los movimientos de sus manos con la aguja y la apropiación que tenía de este oficio.
Eso lo relacionaba con la actitud que mi abuela tenía frente a la vida, a quien ella percibía como una mujer correcta, que a pesar de aguantar maltratos de parte de mi abuelo y tener que cumplir con tareas de cuidado que la sobrecargaban, también era valiente y aguerrida. No importaba la sobrecarga de trabajo por las labores del hogar, continuaba haciendo sus costuras para conseguir las cosas que ella y mis tías necesitaran. Esto le daba independencia económica y de paso, sin quererlo, le mostraba a sus hijas que podían conseguir sostener su hogar y conseguir cosas propias sin depender de un hombre. Sobre esto cuenta mi mamá. No tenía necesidad de decir que ese poderío que da la costura durante este espacio se transmitió sin decir. Me impulsó a hacer cualquier actividad en mi vida, en especial a tener un taller de costura. Los bordados sobre los vestidos, los botones pegados en las camisas, los remiendos y costuras hechas en estos espacios fueron creados como conversaciones íntimas entre Cecilia y sus hijas. De las prácticas colectivas textiles que propiciaron estas conversaciones fue posible hablar de un nosotras, tejer vínculos, entablar formas de diálogo para el intercambio de experiencias y perspectivas de vida que no habían tenido cabida en otros tiempos y otros espacios. Sobre esto señala Lucy Irigaray que cuando las hijas y las madres fabrican objetos que pueden ser intercambiables, ello permite la definición entre un yo, un tú, un nosotras. En las singularidades que hay en cada objeto construido se reflejan las particularidades de la mujer que lo elaboró. Ello permite comprender que existen distintas formas de devenir mujeres. María José. En la elaboración de las flores para los vestidos holandeses, por ejemplo, cada ramillete era diferente por los colores, por la tensión de los hilos o por la uniformidad de la puntada. Reconocer las diferencias que Cecilia, Fabiola, Pilar y Ruth encontraban entre ellas mismas, agudizó la escucha entre ellas, la hizo más cuidadosa y amorosa, al saberse todas como transmisoras de vivencias y sentires. Así como los lazos entre ellas se tejieron desde sus singularidades, también se entretejieron desde sus intereses comunes, dando sentido a los sentipensares que compartían desde sus experiencias particulares. Así, la maraña de relaciones que se dio entre ellas en el cuarto de costuras de mi abuela se cuenta entonces desde distintos planos, distintos sentires y distintos lugares. Goethe afirma que el hilo de nuestra historia personal se encuentra enredada con los hilos de las historias de vida de otras personas y que esos enredos configuran el tejido social. Así el desenredar y deshacer los nudos de la maraña de relaciones de la familia Rincón, para luego hilar, urdir y trenzar y darle forma al tejido familiar, se dio como una práctica de la agencia de estas mujeres bordadoras costureras para imaginarse cada una como diferente, tejiendo redes de significado y encontrando puntos de unión entre esta urdimbre. Estas formas de tejerse y devenir mujeres es lo que Rivera Garretas llama como entre mujeres, un proceso de toma de conciencia de sí misma y de la relación con las otras, en el que la reflexión radica en el papel de Cecilia como madre, esposa y mujer, y en las características inculcadas a sus hijas que responden a la feminidad hegemónica, pero con el objetivo de abrir la posibilidad para hacerse mujeres desde otros lugares y transformar sus vidas. Al respecto, Fabiola afirma, esa forma de trabajar, eso me quedó de herencia a mí. Uno se pone multifuncional, no solo me dediqué a la casa, podía trabajar, podía estudiar y podía ver por mis hijos. Eso fue definitivo en mi vida. Ella no se apabulló, ella vio que su esposo no le pudo dar todo, entonces ella se puso a hacer sus cosas. Aguadora. Lo textil se configura como una narrativa a través de la cual Cecilia y sus hijas lograron distinguir entre la feminidad impuesta y sus propias experiencias, lo que permitió una reapropiación de lo que significa la subjetividad femenina. El hacer colectivo le permitió a cada una de ellas transitar entre el deber ser de esa feminidad incuestionable y al mismo tiempo comprender que se puede ser mujer de otras maneras y seguirlo siendo desde la costura en ambos casos. De esta manera, de acuerdo con Braidotti, los cuerpos de las mujeres de la familia Rincón entraron en negociación con las reglamentaciones que definen qué es y qué significa ser mujer, las cuales someten y prohíben, convirtiendo sus cuerpos, el cuarto de costuras y los oficios textiles como espacios y haceres feminizados en territorios desde los cuales es posible replantearse nuevas formas de feminidad. Jen. Creo que al final todas heredamos la misma multifuncionalidad que menciona Fabiola. Para poder estudiar, en simultáneo tuvimos que trabajar para conseguir dinero para pagar los transportes y la matrícula de la universidad. Hacer varias cosas al tiempo se convirtió en una característica de lo femenino en mi familia. No solo debíamos hacer tareas domésticas y labores de cuidado,
sino que en medio de esas obligaciones pensábamos en construirnos como mujeres independientes. Si bien el hacer textil acompañó la configuración del deber ser de lo femenino, que entre otras cosas se caracterizaba, se caracterizaba por la delicadeza, el silencio y la dedicación, también se configuró como un acto subversivo, pues posibilitó la configuración de distintas feminidades y por tanto múltiples formas de hacerse mujer desde los oficios textiles. Listo, pues hemos terminado con la lectura de estos fragmentos realmente hermosos. O sea, siento que leyéndolos y además escuchándolas a cada una leer, le evocan a uno un montón como de emociones. O sea, siento que está como muy presente la emocionalidad en la lectura y es muy lindo leer desde ese lugar y leer a tantas voces. Creo que le ayuda a dar como un matiz diferente al texto. Entonces es pues espectacular. Eso por ese lado, agradecerles a todas por prestarnos su voz y por construir más bien una voz colectiva acá en este círculo, por leer conjuntamente, creo que es como un ejercicio muy lindo también que le permite a una tal vez como ver cosas que no vería si leyera sola. Y pues por otro lado, entonces abrimos como este espacio de reflexión. La idea aquí es un poco que conversemos sobre lo que sentimos, pensamos, lo que nos evocó la lectura, aprovechando que están las dos autoras, pues que les hagamos preguntas también, si como yo no conocemos mucho del tema, por ejemplo. Entonces, nada, pues yo quiero como comentar algunos puntos que me parecieron muy interesantes, que de pronto me dan como la sensación de esa relación entre ambos textos y es, bueno, primero como esta idea de el hacer textil como un hacer desde lo privado, pero que digamos se transforma o que se evoca también desde lo público. Y entonces veía, por ejemplo, en esto de las mujeres tejedoras de Sonsón, como ellas lo usan como una herramienta política también, ¿no? Y muy en lo público. Y por otro lado, en la historia, pues de Cecilia y de su familia, digamos, ahí, como ellas también lo usan para, digamos, sortear como estas adversidades económicas y para relacionarse con otras personas y poder sobrevivir, digamos, pues en su contexto. Entonces, me parece ahí que es muy interesante, por lo menos para mí, ver cómo aparecen estas dimensiones público-privadas en ambos textos. Eso me llama muchísimo la atención. Y me llama mucho la atención que eso está muy conectado como con esta, pues, o por lo menos esa es como mi lectura. Por supuesto, si alguna tiene como una opinión diferente, es como lo ideal discutirla aquí, pero sentí que está muy conectado como con esta idea de hacer de la vida como lo mejor posible, ¿sí? Como de mantener la vida lo mejor posible. Tanto por estas tejedoras de Sonsón, digamos, como o sea, mantener como la memoria, como reivindicarse alrededor de lo que vivieron en el conflicto, como también alrededor de esta familia y de Cecilia, como de poder mantener su hogar y mantenerlo bien. Entonces, creo que, bueno, hay como otra conexión ahí que me llamó mucho la atención. Y pues lo otro es como un poco como el tema que nos convoca y es que eso posibilitó como esa juntanza de mujeres, ese acompañamiento y esa sanación también, y como esa complicidad, ¿no? Como ese juntarse y poder hablar y poder conectarse de maneras que tal vez uno no se conecta solamente como hablando ahí sí, sino haciendo como el ejercicio textil. Entonces, bueno, creo que es una dimensión de comunicación que me parece interesante también explorar y que creo, sí, como que aparece como relevante en ambos textos también. Entonces, bueno, como que dejo ahí los puntos, o sea, creo que podría decir como más cosas, pero no quiero como acaparar la palabra. La idea es que, pues, Jessica y Alejandra, que escribieron como los textos, pues nos cuenten pues sobre esto, pero también otras personas que quieran como levantar la mano y decir como su opinión, pues súper, súper bien. Sí, pues yo creo que sería chévere escuchar a más personas y luego, pues sí, pues intervenimos, hablamos a través de todas todo el tiempo, entonces sería chévere escucharlas a ustedes, a ver qué piensan. Listo, entonces, Marilyn, si quieres.
Bueno, a mí me parece muy interesante ambos textos. Digamos que en la parte de cómo el bordado puede transmitir, puede expresar y puede desahogar también. Me parecía muy interesante, por ejemplo, en el segundo texto, como ya decía, creábamos una conexión cuando bordábamos con mi mamá, como esa conexión y como el quehacer bordar de alguna forma también conecta, ¿sí? No solo es el estar bordando, sino también qué haces pues cuando bordas. Yo, por ejemplo, a mí me gusta bordar, estoy un poquito en ese aprendizaje y soy fiel testigo de cómo es una parte no solo de concentración, sino también de desahogo. El bordado funciona muchísimo para el desahogo. Me parece muy interesante que en ambos textos se expresa eso. Por ejemplo, en el primero me parece muy interesante ver cómo a partir de esos bordados son capaces de expresar, digamos, todo lo que está pasando, todo lo que pasó a su alrededor y de alguna forma contar distintas historias a partir de una sola, que es un solo telar. Entonces creo que me parece muy interesante cómo esa parte de lo textil del bordado también funciona para expresar y conectar ciertas ideas, por muy distintas o por muy similares que puedan llegar a ser. Mayela. Dale, Mayela. Pues muchas gracias por compartirnos también sus textos. Me pareció como muy, muy generoso de su parte, además prestarse a que las leyéramos y eso quiero agradecerlo también. Por otro lado, bueno, me gustaron dos cosas bien puntuales que me resonaron fuertísimo, quizás porque ahora estoy pensando en ellas. En el texto de Jessica pensaba en el tema de la memoria, que me parece muy central de esa lectura, y me gustó mucho cómo señala cómo se construyen distintas memorias y también las preguntas que refiere a la construcción de memorias con los textiles. Pero la lectura también me hizo pensar que probablemente en relación con los textiles el tema de la memoria siempre excede la posibilidad de replicar o dar cuenta de las preguntas que se hacen en ese sentido. Nos ponía las preguntas de cuántas veces habrá ido y venido la aguja para entretejer el hilo y la tela y escribir esta frase. Y creo que los textiles o esa lectura nos hace ver que los textiles tienen una parte que sí se puede replicar, que sí se puede contar, que se puede verificar, pero tienen otra parte que nunca se puede explicar del todo, y que nos deja como con la posibilidad de imaginar cómo fue cierta cosa. Y eso me gustó mucho de esa lectura, ¿no? Que hace saber de una memoria que, si bien es como una memoria relato, también es una memoria especulativa, que se invoca, que invita a dialogar, a imaginar y a pensar cosas posibles, y eso me gustó muchísimo. Y del texto de Alejandra, pues me gustó mucho, mucho, mucho cómo pues este aprendizaje textil que ya lo mencionaban, pero que me parece además bien cercano a esta idea de pues el textil como una tecnología también de género, ¿no? Que construye género, pero que necesariamente además requiere de condiciones de posibilidad, que en este caso pues tan importante es la comunidad que señala, ¿no? Y bueno, esa construcción, esa dimensión identitaria que me gusta mucho. Bueno, no venía en el texto, pero a mí siempre me gusta mucho la idea de Stuart Hall, que dice que la identidad es una sutura, ¿no? Una costura, entonces es un hilo que se pone y se quita. Lo pensaba mucho con esto, ¿no? Que en este caso ese hilo tenía particularidades bien específicas y me gustó muchísimo pensarlo ahí y ya hice mis citas para después citarlas y todo. Muchas gracias, Mayela. Jen. Bueno, a mí me parece, bueno, el texto de Jessica de la memoria, me parece muy lindo como, digamos, de alguna forma también las mujeres a través de, pues, del tiempo y con todo el tema de la violencia, ¿no? Como estar ahí inmersas en la violencia, ¿sí? Ser actrices también obligadas a participar en todo eso que, pues, todo lo que ha pasado, sobre todo en la ruralidad. Se valen de estos recursos, ¿no? De un recurso de un compartir, de un recurso como es los saberes, compartir los saberes y de alguna forma contar una historia que es dolorosa, que porque las mujeres, la guerra nos quita los hijos, los papás, los esposos, la familia, ¿no? Y entonces es como
siempre las mujeres tenemos que ser resilientes y resistir y volver y hacer. Entonces me parece muy lindo como también dentro de un ejercicio colectivizar el dolor, la memoria y restituirse, ¿no? Como lo que hicieron en el edificio de la Comisión de la Verdad cuando colgaron ese telar gigante que estaba hecho como de muchos pedazos. Eso me parece divino porque la memoria tiene que ser colectiva, ¿no? Y así se repita, siempre tenemos que tener presente que todas estamos inmersas en todo esto, ¿no? De alguna forma. Y bueno, pues compartir también con las hijas y la familia. De Alejandra me pareció súper lindo el texto porque yo particularmente tengo una relación muy cercana con todo el tema de coser y de bordar. Y siempre pensé, y hay una parte muy linda del texto, muy emotiva, que siempre he pensado que mi mamá era una artista, ¿no? Pero que la vida también la llevó a eso, a tener una familia, a abandonar su sueño, a no ser lo que ella quería ser. Y esta doña es una persona súper hábil con las manos y hace un montón de cosas, ¿no? Entonces ella borda, teje, cose, hace de todo, absolutamente de todo. Y pensaba en todo eso, en cómo de alguna forma también, y todavía lo hace. Y eso es importante porque a pesar de haber tenido los hijos, la vida, pagar la vida, sigue siendo un artista, ¿no? Y entonces son como otros saberes y otros compartir y otra transmisión de todo esto, ¿no? Porque me parece muy melancólico también eso, como las mujeres de alguna forma, pues por lo menos en mi familia, vinieron de lo rural a la ciudad y esa fue su forma de sustento, ¿no? Coser. Entonces como que también hay una cosa ahí muy linda y ahorita que se están retomando todo el tema del bordado y el tejido y ya lo hacen chicas jóvenes, también me parece que está prendado como de todo eso, ¿no? Como la herencia de ser mujeres y ser multifuncionales, entre comillas, con todo esto. Perdón lo largo del podcast. Tranquila. Gracias, Jen. Lady. Bueno, primero que todo, muchas gracias por los textos, por como ver la cara, darle como un rostro a lo que uno lee. Me parece como muy bonito. Bueno, pues primero como hay varios puntos en comunes que yo siento, más que entenderlo, que aprenderlo. Es eso, como que en los dos textos yo sentía lo que estaba leyendo, como eso del texto textil, de que por supuesto pues todo puede ser descriptible por las palabras, pero aún así queda mucho espacio para, no sé, para evocar otras cosas sí, como por ejemplo lo gráfico de la memoria, entonces como las ramitas, las cositas, me parecía súper lindo. Y también es como que cobra importancia, como que hay otras materialidades que cobran importancia en el mundo académico y no solo como los caracteres negro y blanco, sino los colores también. Y con el texto de Alejandra, pues que se me hacía muy importante como esto de la ropa, de lo que ponemos sobre nuestro cuerpo, como quién hace lo que ponemos sobre nuestro cuerpo, cómo se hace, qué tiene detrás, y está como muy anclado al concepto de identidad que a veces pues sí, como no se percibe como de qué manera está hecho y pues bueno, como esta cuestión artesanal que me parece como muy bella, entonces en general sí, como que me evoca muchos sentires más que pensamientos académicos súper neutrales que por supuesto no lo son. Gracias, Lady. Bueno, ahora sí, si quieren Jessica y Alejandra responder y mientras responden, pues si alguien más quiere como contribuir, levanta la manito y luego hacemos como otra ronda. No sé, yo creo que la juntanza que permite el hacer textil y un poco aludiendo al título de este círculo, y un poco también mencionaba Mariana, es como la conexión y como la comunicación que se genera alrededor del hacer. Pues no sé si qué aclaración, pero pues claramente el texto es sobre mi familia, sobre mi abuela, mis tías y mi mamá. Y a mí me sorprende
que uno no, hasta que no se detiene y lo piensa, no se da cuenta que eso está pasando ahí, ¿sí? Y que eso genera, o sea, hay una parte en la que hablo de que todo el espacio de la casa estaba como regido, por decirlo de alguna manera, por mi abuelo, pero en el cuarto de costura se encontraba en un lugar de encuentro y era alrededor de las telas, de los hilos, de todo esto pues que hacían allí y generó una cercanía y una relación que muy probablemente si eso no hubiera pasado en ese espacio no hubiera pasado de otra manera, ¿sí? Y los temores no se hubieran disipado, no se hubieran podido hablar sobre muchas cosas abiertamente como se hizo en ese espacio. Creo que lo mismo pasa en lo que Jessie nos compartió y es como ese encuentro en el hacer textil permite, o sea, no creo que se depure en el hacer en sí mismo, sino que es una puerta que se abre para iniciar un proceso de sanación, ¿sí? Creo que lo mismo pasa en lo que Jessie nos compartía, también como un poco pensando en la politización del hacer y cómo se genera como un acto subversivo allí, porque bueno, si bien es una labor que tradicionalmente ha sido como atribuida a las mujeres, porque las mujeres, como dice Tania, pues pues que permite que se replique el arquetipo de la feminidad, también abre una puerta para ser mujeres de otras maneras. Entonces, pues si a alguna le interesa, pues la tesis ya pronto estará en el repositorio, pero entonces más adelante uno se da cuenta que de esa juntanza, como de esa red de mujeres, también se generan otro tipo de feminidades que no son necesariamente distintas a la tradicional, pero sí como que tratan de abrirse un poquito de eso. Entonces, a partir como de sus formas sí, como de cómo se formaron, de cómo su subjetividad tomó forma, también empezaron a hacer otras cosas. Entonces mi tía sí las tres estudiaron, pero siguieron practicando lo textil, pero entonces ya no como algo obligado, sino como algo que las vinculaba entre ellas. Entonces creo que es importante mencionar eso. Súper, yo quisiera también decir unas cositas muy en relación a lo que estaba diciendo Aleja. Y específicamente como esta idea de la politización, porque digamos, alguien al comienzo mencionaba como lo textil permitía estar tanto en el espacio público como en el privado, pero yo creo que en estos dos textos se evidencia cómo lo textil posibilita ni siquiera solo desdibujar, sino botar, bajar esa idea tan, digamos, tan afincada que nos han construido sobre la separación entre lo público y lo privado. Lo textil en estos dos casos, por ejemplo, nos permiten ver que no hay tal división entre lo público y lo privado, porque los mismos haceres políticos que hacen las tejedoras por la memoria de Sonsón en el espacio público, exponiendo sus grandes, digamos, telares, sus textos textiles en general, lo hacen también en la casa, al igual que las tías y la abuela de Aleja. Son ejercicios políticos que están desde lo mundano, desde lo más, digamos, cotidiano, ¿sí? Desde un hacer que es muy repetitivo, que implica un montón de tiempo. Y esos ejercicios políticos están tanto dentro de la casa como fuera de la casa. Y eso me parece muy importante, digamos, como resaltarlo, porque siento que en lo textil, en los haceres textiles está esa potencialidad. A veces como que pareciera que la politización de lo textil está solamente cuando vemos un telón colgado sobre un edificio importante y en relación a la construcción de memoria. Y claro que es político ese ejercicio, pero no solamente, porque lo textil también está en las resistencias, a pesar digamos, de esto que estaba mencionando alguien, se me olvidó los nombres, es que no los anoté, de lo textil como una tecnología de género, a pesar digamos, como toda la constricción que estaba implicando también para por ejemplo, la abuela de Aleja, ella también estaba haciendo ejercicios de resistencia política en ese mismo hacer. Y esto se relaciona mucho con digamos, algo que me parece como muy importante siempre estarlo como pensando y mencionándolo en todos estos espacios, y es, digamos, la complejidad de la construcción de la feminidad y de lo textil mismo. O sea, como lo textil y su relación con la feminidad tienen una relación compleja, que podemos caer también en la romantización, ¿no? Como de, ay, tan bonita la relación y las tejedoras por la memoria de Sonsón y tan lindas,
como reproduciendo un poco ese lugar constrictivo de la feminidad que se ha ubicado en relación a lo textil, pero en realidad también es una tensión, como lo muestra Aleja, es una tensión como entre, claro, pues la abuela les estaba enseñando al mismo tiempo dos caminos, como ustedes pueden seguir acá calladas, sumisas, pero también pueden hacer cosas. Y lo textil posibilitó que mostrarles esos dos caminos, al igual que con las tejedoras pues al igual no, obviamente con sus particularidades, pero algo parecido pasa con las tejedoras por la memoria de Sonsón, y es que lo textil durante mucho tiempo también fue un lugar de control y de construcción de manera, digamos, limitada de sus cuerpos y de sus posibilidades de ser mujeres, pero ellas mismas lo resignificaron y no fue un proceso que no es un proceso que se da per se. Esto no pasa siempre, y no pasa que uno coge una aguja y un hilo y mágicamente ya acá hiciste todas estas reflexiones, sino que implica tiempo. Como, digamos, toda la historia que nos cuenta Aleja alrededor de las relaciones entre su abuela y sus tías, es un montón de tiempo. Las tejedoras por la memoria de Sonsón llevan 11 años trabajando, y estas reflexiones vienen a pasar mucho tiempo después de haber iniciado. Entonces, como que me parece como interesante como resaltar esto, también como en relación como pensar muy materialmente, ¿sí? No es solamente una cuestión de, ay no, qué bonito se hace y qué bonito bordar, sino qué es lo que está pasando en el encuentro con esas materialidades textiles. Y esto, digamos, lo pienso un poquito con esto que estaba diciendo también alguien sobre cómo lo textil permite, digamos, como que permite ver, digamos, como que permite contar ciertas cosas, como que permite contener ciertas historias, pero también tiene unas limitaciones en términos de sus materialidades, pero también en términos del relacionamiento que tenemos con esos textiles. Claro, si somos personas como lejanas, por ejemplo, a este textil que presento en mi fragmento, el textil que le regalaron a John Scott, las tejedoras por la memoria de Sonsón, si lo vemos en abstracto, lo único que vemos es, ay, es un textil muy bonito y qué bonito estas señoras contando su historia y tal cosa, pero cuando nos aproximamos desde la materialidad misma nos están contando muchas otras cosas, y esto también es muy importante en términos de que lo textil no necesariamente siempre puede ser descriptivo, no siempre puede escribirse, más bien. Como que yo siento que hay cosas que contiene que no es posible abarcarlos desde la palabra, no todo puede ser descriptible, no todo puede ser atravesado por la palabra, y eso es como también una de las potencialidades que tiene lo textil, porque nos permite, o sea, como uno se aproxima y te conmueve, o sea, tú lo ves y al mismo tiempo que hay un montón de muñequitos bordados de muchos colores que se ve hermoso, pero al mismo tiempo está contando historias, por ejemplo, en el caso de las tejedoras sonsoneñas, está contando historias supremamente dolorosas, de hecho es victimizantes supremamente graves, y es algo que te genera, que es indescriptible, que no necesariamente puede ser atravesado por la palabra, y eso me parece que es una potencialidad muy importante en lo textil, muy, muy chévere, muy áspera, es como que chimba que no todo tenga que ser pasado por la palabra, porque todo tiene que ser, digamos, como necesariamente como descrito, y como que me parece interesante también en términos de las tensiones que generan lo académico. Yo creo que Aleja también lo sintió, porque hay momentos en los que me dice como, ¿será que esto está muy loco que estoy diciendo? No sé ni siquiera por dónde voy, no sé cómo abarcar esto, porque lo textil nos pone en un lugar a las académicas distinto. Yo creo que nos hace ser menos académicas y más sintientes en términos corporales, en términos materiales, o sea, sentir el hilo, la aguja, cuando te chuzas, cuando estás haciendo un bordado, cuando quieres tirarlo por allá porque no quieres saber nada de él, o sea, como te está generando otras formas, digamos, de comprender y de pensar. Ya, yo dejo por ahí porque ya yo puedo hablar mucho. Hay una cosa que Jessy dice sobre la palabra que es súper importante, y es, por ejemplo, aprender lo textil no se aprende a través de la palabra, se aprende a través del movimiento y del contacto, ¿sí? No es lo mismo que a ti te digan, mete la aguja por acá, la saca por debajo, la devuelve y vuelve y la pasa, y entonces repite la puntada. Eso no se puede hacer hasta que tú no lo ves y no lo haces, ¿sí? Hasta que no estás ahí como con alguien, porque incluso yo creo que los videos y tutoriales de eso son bien complicados, aún así. La palabra no es suficiente a la hora de aprender lo textil, ¿sí?
Y esa misma cercanía que es necesaria en ese proceso, creo que hace que haya cercanía entre los cuerpos, ¿sí? Entonces allí se teje la intimidad, se teje el vínculo, se teje todo esto que hace que haya cercanía y se cree la red, ¿cierto? La red de afecto, la red feminista, la red de cuidado, porque además es una labor que implica un montón de cuidado, que no se rompa el hilo, que la aguja sea la adecuada para que no atraviese y deje un huecote en la tela. Sí, son un montón de cosas que pasan allí que son importantes. Esto me hace recordar un poco algo que leíamos ahorita del fragmento que les presenté pues de mi texto, y era sobre cómo cuando mi abuela no estaba bien por las cosas que pasaban con mi abuelo, ellas simplemente lo sentían por su postura corporal y ya, sino la cercanía en ese espacio hacía que la acompañaran, ¿cierto? Y que la comprendieran y que la apoyaran de alguna manera. Entonces, eso me parece bien importante. Creo que también el tema de la palabra tiene que ver mucho, lo que Jessy dice es muy cierto, en la academia es muy jodido investigar desde estos lugares, pero en el hacer uno se da cuenta que vale la pena también, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el proceso de escritura de la tesis para hacer el segundo capítulo, yo me pegué una estancada tremenda, no me fluía Tania, resultados, yo no tenía nada nunca. Entonces ella me sugirió ir a un taller con una fotobordadora argentina, Marina Cerruti. Yo a ella le agradezco muchísimo en un taller, en el marco de un taller que se llamaba Lagún Familiar, Cosiendo Memorias, algo así. Y allí yo exploré como fotografías de mi familia y todo esto, y por medio del hacer volvió la palabra y pude volver a escribir. Entonces, es re importante eso que Jessy dice, a mí me parece súper clave, y es que no todo es eso. O sea, sí es una forma de comunicarnos, pero hay muchas otras de hacer que la palabra, de evocar la palabra, ¿cierto? Como de poderla transmitir también. Eso. Dale, Edith. Con lo que las dos decían, todo el tiempo pensé cuando estaban los dos textos, que la intimidad de la que ustedes hablaban, que generaban pues en ese espacio de la costura, del remendar, del bordar, tanto la intimidad con las materialidades como con las otras personas también se reflejaba en cómo lo escribían. Era un texto muy íntimo al tiempo, o sea, no dejaba de ser riguroso y académico, pero tenía esa intimidad de la que carece la academia, ese afecto, esa emocionalidad, y eso me parecía muy bonito porque era llevar ese texto textil al texto académico sin perder lo que ese lenguaje textil les permitió y realmente se transmite. Y pensaba también que definitivamente pues lo textil también es un lenguaje propio en sí mismo. Entonces, querer que automáticamente se pase a la palabra, pues sigue siendo un deseo muy académico y centrado en la palabra. Y en vez de querer explorar, pues sí, que cada movimiento, cada punta en sí mismo está diciendo algo, el hecho de que en determinados momentos se nos facilite usar determinado hilo, determinada aguja, y que hay días donde definitivamente no se pueda tocar determinado hilo porque es que no estoy conectada con esa materialidad hoy, indica que efectivamente hay un lenguaje que se teje desde esa proximidad con la materialidad y con quienes están vinculados presencial o, bueno, virtualmente, de alguna u otra manera, esas personas que uno también, personas y situaciones y demás, que uno trae a la memoria cuando está también, pues, haciendo algún hacer textil. Y ya, y muchas gracias por compartir realmente esas tesis tan hermosas. No sé si alguien más tenga un comentario, una reflexión, una pregunta. O si Alejandra, entonces, y Jessica quieran de pronto darnos algunas otras pistas, un comentario final, ya para cerrar el espacio que ha sido súper, súper bonito. Pues hay una cosa que a mí me parece importante, y más allá de las redes y todo eso, es el tema de la investigación feminista
y es entender que, bueno, ya lo he mencionado varias veces, pero digamos que porque yo era así, yo de formación soy psicóloga, entonces, sí, hay solamente una manera de ver las cosas y esa es la correcta y, y hay una manera de decirlas que es esa y no hay ninguna otra, ¿cierto? Me parece que investigar desde los afectos es súper importante porque nos permite entender nuestro mundo y en esa medida poder acompañar el entendimiento de otras personas, ni siquiera ayudarles a entender, sino acompañarlos, ¿sí? Para mí este trabajo fue como situar a mi familia y entender que de hecho, esa era una de las conclusiones de la tesis y es como una de esas pequeñas, o sea, poder hablar de nosotras desde nosotras y que eso sea conocimiento también, ¿sí? Que sea válido epistemológica y académicamente, eso es un avance gigante para nosotras como mujeres, desde nuestro sentir, desde nuestro trabajo, desde nuestras vivencias. Y yo cierro la tesis y lo voy a repetir 100 veces con una cita de Silvia Rivera Cusicanqui, y ella dice es que desde nuestro pequeño mundo de la cocina se produce trabajo de cuidado, pero también se produce filosofía. Entonces es como entender que desde esos pequeños lugares nosotros podemos hablar y podemos también hablar por muchas personas. Sí, digamos, eso de las tejedoras, de las tejedoras por las memorias de Asunción, eso se replica en muchos colectivos, ¿sí? Tiene un carácter diferente, claro, los contenidos son diferentes, pero digamos que los sentires se encuentran en la colectividad, se encuentran en la diferencia de cada una de las personas que hacen parte de esas colectivas. Y también, pues en el caso de cosas pequeñas, ¿no? Como el de la cotidianidad, quiero decir, es a lo que voy. Y ya. Gracias por leernos y por acompañarnos y por escucharnos y por compartir. Yo me uno un poco también a lo que está diciendo Aleja ahorita, como que yo siento que en ambos casos, en nuestros dos casos, lo textil nos permitió abrirnos precisamente a permitir la afectación, ¿sí? Permitir que lo textil nos afectara, permitir que las relaciones con las mujeres con las que nos estábamos vinculando con lo textil nos afectaran y hablar desde esos afectos. Y hablar desde esos afectos no implica una romantización de los mismos, no significa, ay, todo fue hermoso y nuestras tesis, o sea, Aleja nos estaba hablando ahorita como de esos bloqueos que todas tuvimos, yo también la tuve muy fuertemente, y que precisamente en el permitir hablar desde el sentir, desde lo que estábamos sintiendo en nuestras propias tesis, en nuestros propios procesos, nos permitió, digamos, evidenciar que la construcción de conocimiento está allí, pasa es en el momento. Yo, por ejemplo, en la tesis yo no hablo de las tejedoras por la memoria de Asunción, yo hablo con ellas, es un diálogo. O sea, como precisamente es en el encuentro con ellas, en los múltiples encuentros que tuvimos, en la construcción de vínculos afectivos entre ellas y yo, es en los que es posible el surgimiento de esta tesis, porque los bloqueos que hay desde lógicas académicas muy tradicionales y, digamos, academicistas, son muy fuertes, son muy pesados. Hablar desde el sentir es algo más bien nuevo, lleva pocas décadas en la academia y se ha abierto paso, pues digamos, como a trancas y mochas, como se dice, porque es un proceso muy difícil, porque la academia, digamos, se ha fundamentado principalmente sobre la razón y bueno, todo esto que pasa un poco, ¿no? Y finalmente quisiera decir como que, digamos, como en mi caso, como que la investigación feminista fue posible gracias a lo textil y lo textil fue posible gracias a la investigación feminista, o sea, como que están vinculadas. Y esto para resaltar, digamos, la importancia de las materialidades textiles, porque no fue una excusa. O sea, como Aleja y yo no llegamos acá como, ay, tan bonito lo textil, sino como que hay una vinculación y una relación con lo material que hizo que nosotras nos sintiéramos fuertemente vinculadas con ello, que nos llevó a pensar nuestras familias, a pensar la construcción, la relación entre la memoria, lo textil y el género, desde precisamente nuestros propios sentires. Implicó necesariamente interpelarnos a nosotras mismas. ¿Qué es lo textil para nosotras? ¿Qué papel tiene en nuestras vidas? ¿Y por qué están estas preguntas en nosotras en este momento y cómo abordarlas? Entonces, digamos, como
que siento que también estas tesis han sido como una apertura a la vulnerabilidad también de nosotras mismas, de nuestras familias, de nuestros espacios, de nuestro relacionamiento con la textil, de nuestras preguntas por reconocernos, o no, Aleja, no sé cómo te reconoces, como feministas, ¿sí? Como, ¿qué significa también ser feminista? Haciendo una investigación desde lo textil, las tensiones que implica, con la cuestión de la feminidad, de lo que ha aplicado históricamente lo textil, como que siento que todas esas preguntas están allí muy presentes y me parece como, en realidad muy bonito, también tensionante, fuerte, es difícil también, no es solo, no fue por lo menos en mi caso tampoco fue un proceso fácil, digamos como armonioso, sino que también implicó un montón de confrontaciones, y creo que eso es lo importante, como que sean siempre preguntas, como que lo textil, el género, la memoria, la feminidad, lo identitario, sean preguntas constantes que nos están, digamos, interpelando y que, digamos, construimos precisamente desde esas interpelaciones, desde los sentires, desde esos relacionamientos. Entonces, nada, era eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Jessica, Alejandra e Ingrid. Ah, bueno, tenemos una manito levantada. Dale, Elizabeth. Bueno, yo quiero como darle las gracias a Aleja y a Jessica y a todas. Son como inspiradoras en este camino y qué bello escucharlas y qué bello leerlas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también por estar aquí, pues creo que fue un espacio súper bonito, leímos como súper a gusto y también pues es muy retador, o sea, por lo menos para mí como aproximarme y demás, siento que es un nuevo mundo, ¿no? O sea, como una apertura a cosas que de pronto una no tiene tan presentes, entonces es muy revelador, es muy, muy interesante. Y pues darle muchísimas las gracias, como estaba diciendo, a Ingrid, a Jessica y a Alejandra por estar aquí, pero también a todas las otras personas que nos acompañan, porque finalmente el círculo pues se sostiene de eso, de que estemos todas aquí, de que queramos como compartir colectivamente. Entonces, bueno, pues buenas noches. Al final sí pudimos grabar. Por otra parte, entonces súper bien porque nos queda como las memorias de este encuentro y seguramente lo subiremos al canal de YouTube de la escuela. Entonces, pues estaremos contando de eso también por correo. Y listo, que estén muy bien. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonita noche. Gracias a todas. Chao, Joana. Gracias.